Buenas noches, doctora.
Buenas noches. Voy a tomar la lista ya. Agüero. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Álvarez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Antúnez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Astuguamán. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bellido. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Chavarría. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Chávez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Chuchón. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. De la Cruz. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Gamboa. Gamboa Condori. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. García. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Grados. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Guamancisa. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jiménez. Jiménez Asto. Miranda. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Molina. Molina Evangelista. Munaya. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Noriega. Noriega, presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Pari. Pari Matos. Salinas. Salinas Aguirre. Salvador. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Salvatierra. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Solís. Solís Santiago. Sotelo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Tarazona. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Torres Cruz. Presente, doctora. Es- Buenas noches. Torres Sosa. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Velázquez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Villanueva. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vitorino. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Zambrano. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jiménez Asto. Doctora, presente, disculpe. Ya. Molina. Pari. Salinas. Presente, doctora, buenas noches. Ok. Solís. Muy bien. Mm. ¿Pueden decirme, por favor, si están mirando mi diapositiva? Sí, doctora, sí, 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 doctora, doctora. sí se ve. Ok. Vamos a hacer el día de hoy la fisiopatología de dos enfermedades bronquiales que son muy frecuentes y se diferencian también mucho entre sí, ¿no?
Vamos a ver el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un poco de su epidemiología, su diagnóstico, su clasificación, pero principalmente la fisiopatología, el proceso inflamatorio, el desbalance entre proteasas y antiproteasas, el efecto del cigarrillo, ¿no? Y las lesiones. Y en el asma vamos a ver también un poco de epidemiología, también su clasificación y también el proceso inflamatorio y el rol de las células, tanto de la inmunidad innata como de la adquirida. Vamos a empezar primero con el EPOC. Em, en la primera lámina ustedes ven cómo está la distribución de, de la edad y que esto está haciendo de que las enfermedades sean más en personas mayores, ¿no? Y una de estas enfermedades justamente es el EPOC, que que está dentro de las primeras causas tanto de morbilidad como de mortalidad. Inclusive puede llegar a ser mucho más que algunas enfermedades como el cáncer, ¿no? El EPOC se define como un proceso obstructivo bronquial que no se resuelve y que es progresivo, ¿ya? O sea, si a un paciente le diagnostican EPOC, que generalmente es por el consumo de cigarrillos, así deje de fumar, la enfermedad va a ser progresiva, ¿no? De repente un poco más lenta si deja de fumar, pero sigue siendo progresivo. En nuestro medio es un poco menos frecuente, ¿no? Pero si ustedes van a Estados Unidos, van a Europa o China, donde hay mucho hábito tabáquico, entonces van a ver cómo hay personas que tienen este POC tan avanzado que utilizan oxígeno ambulatoriamente, ¿no? Tienen su mochila, sus carritos que están acarreando el oxígeno. En nuestro medio es un poquito menos frecuente el consumo de cigarrillos, especialmente en las poblaciones más pobres, y más bien se asocia al humo de leña, ¿no? Por la cocina utilizando este combustible como leña o biomasa. Entonces, principalmente es, como les digo, una obstrucción bronquial. Sin embargo, la alteración inflamatoria después va a conllevar a una destrucción del alveolo. No solamente se va a quedar la enfermedad en el bronquio, sino también en el alveolo y también en la matriz extracelular, es decir, en el intersticio, ¿no? Entre alveolo y alveolo, en el intersticio también va a haber esta enfermedad. Y también puede alcanzar esta situación a los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, es una enfermedad em, que va a destruir realmente el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica, no? Si yo estoy diciendo de que es una disminución del flujo aéreo, es decir, una obstrucción del bronquio, entonces tengo que hacer una Doctora, no se le escuchó bien. de esta fracción a menos del 70% o 0,7, entonces yo puedo decir este proceso si es obstructivo bronquial, ¿ya? Pero para decir la gravedad hay un consenso, ¿no? El consenso del Gold se llama. Este consenso dice de que el volumen expiratorio forzado a primer segundo, solamente este valor, me va a decir el grado del EPOC, ¿no? Entonces yo tengo un grado 1 cuando este volumen es menos de 80, grado 2 de 50 a 79, grado 3 de 30 a 49 y grado 4, que es lo peor, es menos de 30 del BEF1, ¿no? Entonces primero tengo que decir si hay obstrucción con este valor y luego puedo decir la gravedad. Sin embargo, últimamente
No solamente toman en cuenta la espirometría para clasificar clínicamente el fenotipo del asma, sino que utilizan también otros instrumentos, ¿no? Como por ejemplo, el grado de la disnea, ¿no? En el grado de la disnea, tenemos acá una clasificación europea, donde dice del 0 al 4 cuál es la disnea, ¿no? Siendo el 0 que no tiene disnea, dificultad respiratoria, y siendo 4 cuando tiene dificultad respiratoria en reposo. Entonces, si es que está este grado de disnea bajo, entonces más o menos está en este nivel, ¿no? En este cuadrícula A. Otro instrumento que se utiliza es un cuestionario denominado CAT, ¿no? Acá tenemos este cuestionario. Y este cuestionario lo que trata de ver es cómo está la vida normal del paciente, ¿no? O sea, cómo está su vida diaria, si va a trabajar, si se cansa, si va a la calle, si tiene recreación, si de repente no puede dormir, qué sé yo, ¿no? Entonces trata de ver cómo es su calidad de vida. Entonces también si su calidad de vida es buena, entonces también se está clasificando más o menos acá, ¿no? Y también interviene dentro de esta clasificación el número de hospitalizaciones en el último año, ¿no? Entonces, si tiene pocas hospitalizaciones, también está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? De que este es un EPOC que no tiene mucha gravedad y por lo tanto, de repente no necesita mucho medicamento, ¿no? Sin embargo, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un grado de disnea muy grave y que también su cuestionario CAT me dice de que también su calidad de vida no es buena y además tiene varios ingresos, entonces ya su enfermedad está cayendo por acá, ¿no? Y entonces quiere decir de que este es algo grave, que necesita más medicamentos, más tratamiento también no farmacológico. Entonces es así como actualmente se está clasificando el EPOC. Am, entonces, como les dije, en el EPOC hay una obstrucción bronquial, principalmente de los bronquios bien pequeños, de los bronquios que miden menos de 3 milímetros. Pero también hay un aumento de la pared del bronquio, una fibrosis bronquial. Hay pérdida de las uniones alveolares y entonces pueden formarse grandes bulas, ¿no? Y también hay una enfermedad de tipo inflamatorio sistémico. Acá hay un esquema de lo que es el epitelio bronquial, ¿no? Acá vemos la membrana basal, tenemos también la lámina propia y tenemos los macrófagos y también los linfocitos de la inmunidad adquirida, los CD8, ¿no? Y las células cilíndricas ciliadas, ¿no? Junto con el moco, el cilio, etcétera, etcétera, y luego la vía aérea. Entonces, ¿qué es el humo de cigarrillo? El humo de cigarrillo, este, lo que hace es producir mediadores inflamatorios, ¿no? A través del macrófago. Entonces, el macrófago sí es una célula muy importante en el EPOC, ¿no? Se ha visto de que puede estar incrementado hasta 10 veces más en aquellos pacientes que tienen EPOC o que fuman en su vía aérea que aquellos que no fuman, ¿no? Y también el contar esta gran cantidad de macrófagos me dice también la gravedad del EPOC, ¿no? Entonces, cuando se activa el macrófago por el humo de cigarrillo, se van a producir, como ustedes saben, los mediadores inflamatorios, que son las citoquinas proinflamatorias, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8, que es el que atrae a los leucocitos, la proteína quimiotáctica del monocito, leucotrienos, proteasas, catepsinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos el humo de cigarrillo. El humo de cigarrillo lo que va a hacer es activar al macrófago y el macrófago va a producir entonces citoquinas proinflamatorias. Pero como dije anteriormente, también tiene una proteína quimiotáctica del monocito.
y por lo tanto va a producir la activación de los linfocitos CD8, que son citotóxicos, y también va a atraer al neutrófilo. Y lo atrae al neutrófilo a través de la interleuquina 8. ¿Ya? A través de la interleuquina 8 atrae también al neutrófilo. Entonces acá vemos los cambios que van a producirse en el epitelio bronquial cuando hay humo de cigarrillo, ¿no? Hay un engrosamiento, una fibrosis de la membrana basal y también hay una activación del macrófago y el macrófago entonces va a traer a través de la interleuquina 8 al neutrófilo y también va a producir la activación de los linfocitos TSD8, que son citotóxicos, ¿no? Estos linfocitos TSD8 van a tener perforinas que van a producir una destrucción de la membrana basal del bronquio, ¿no? Y también el neutrófilo va a eliminar una enzima que se llama elastasa y que va a destruir la elastina que se encuentra a nivel de la matriz extracelular, ¿no? Además de producir la activación de fibroblastos. Entonces acá tenemos los fibroblastos, ¿no? Que van a producir la fibrosis de la pared bronquial. Entonces finalmente se va a producir una remodelación tisular. Remodelación significa fibrosis, ¿no? Y aumento de la producción de moco. Por eso es que los pacientes que tienen EPOC van a tener también bastante expectoración aparte de la disnea y de la tos. No solamente el cigarrillo puede producir una activación a nivel del macrófago, sino también puede producir una activación a nivel de las células epiteliales. Y estas van a producir factores de crecimiento, como el factor de crecimiento beta, que va a activar al fibroblasto, que es el que va a producir la fibrosis. Pero también el macrófago, así como hemos dicho que puede activar y producir citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 8 que atrae al neutrófilo, también puede producir proteínas que atraen a los monocitos, ¿no? Y también a las metaloproteasas, ¿no? Las metaloproteasas son unas proteasas que van a destruir también este, las proteínas que conforman las células de la vía aérea, ¿no? Entonces, en conclusión, va a haber inflamación, va a haber destrucción de la pared alveolar, va a haber fibrosis y va a producirse también bastante moco. ¿De qué manera el CD8 que hemos dicho, que está presente en el EPOC, puede producir destrucción de la vía aérea, ¿no? El CD8 tiene unos componentes como la gran cima B y también la perforina que van a encargarse de producir estos túbulis que van a alterar la permeabilidad de la membrana y entonces va a ingresar este líquido y se va a producir la apoptosis de la célula. ¿No? Habíamos dicho de que la activación del macrófago puede activar y atraer a través de la interleuquina 8 al neutrófilo, ¿no? ¿Por qué es importante el neutrófilo? Porque es el que va a producir las proteasas, ¿no? Las metaloproteasas, la catepsina, por ejemplo, ¿no? Y las otras metaloproteasas, como también la elastasa, ¿no? Que van a destruir la matriz extracelular y van a producir el enfisema. Nosotros normalmente en la vía aérea tenemos un equilibrio entre proteasas y antiproteasas, ¿no? Las proteasas que son las que van a destruir las proteínas que están conformando las células de la vía aérea y las antiproteasas que son aquellas que nos van a defender, ¿no? De esta destrucción.
Entonces, si yo tengo un aumento de proteasas o una disminución de las antiproteasas, entonces se va a producir esta destrucción, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy conocido es el déficit genético de la alfa-1 antitripsina, que hace que los pacientes jóvenes, ¿no? En forma este, progresiva van a producir síntomas de POC por destrucción de la vía aérea, por aumento de la fibrosis del bronquio, por alteración de la matriz extracelular, por procesos que van a traer las células proinflamatorias, ¿no? Nuevamente acá, como dije, el cigarrillo no solamente activa el macrófago, sino también las células epiteliales que van a producir la activación del CD8, ¿no? Tanto la célula epitelial como también el macrófago. Y este macrófago, a través de la interleuquina 8, va a producir el neutrófilo, o perdón, va a traer al neutrófilo. Y el neutrófilo es el encargado de producir las proteasas. Y estas proteasas son las que van a producir la alteración, destrucción del, ¿cómo se llama? De la pared alveolar, ¿no? Como les dije, proteasas son estas de acá, ¿no? La elastasa, la catepsina, las metaloproteasas, ¿no? Y esta es la matriz extracelular, es decir, este, mm, lo que está entre el epitelio y lo que es la vía aérea, ¿no? Entonces, dentro de esta matriz extracelular, tenemos proteínas, proteinoglicanos, ¿no? Pero también tenemos fibroblastos, ¿no? Que son células normales de la vía aérea. Pero estos fibroblastos pueden activarse por el humo del cigarrillo, ¿no? Y entonces, normalmente el fibroblasto va a producir colágeno y elastina. Pero, como dijimos, el neutrófilo que es atraído por la interleuquina 8 va a producir proteasas y entonces va a destruir tanto el colágeno como la elastina. Entonces ya no va a haber esa elasticidad que tiene la vía aérea, ¿no? Y se va a quedar como rígida y más bien va a atrapar aire y no lo va a dejar salir, ¿no? Originándose el enfisema. Entonces acá tenemos el humo de cigarrillo, tenemos entonces que este humo de cigarrillo produce la, este humo de cigarrillo produce la activación del macrófago. El macrófago va a producir la atracción del neutrófilo. El neutrófilo va a producir las proteasas y estas proteasas van a hacer que disminuya, por ejemplo, la elastasa, ¿no? Y esta elastasa a la hora de disminuir, se va a producir una destrucción del alveolo y entonces varios alvéolos destruidos se van a unir, como ven ustedes acá, y entonces se va a producir la bula, ¿no? La bula o el enfisema del EPOC. Como ven ustedes acá en la tomografía, ven varias áreas donde están oscuras. Y eso es porque se ha destruido, ¿no? La vía aérea, se ha destruido los alvéolos. Entonces ingresa aire y este aire es como si tuviese, por ejemplo, un globo. Ingresa aire y aplasta todo lo que es el pulmón sano. Entonces, por eso también se incrementa la dificultad respiratoria del paciente. Por ejemplo, uno de los tratamientos quirúrgicos del enfisema es quitar estas bulas, ¿no? Quitar estas bulas y entonces para que el parénquima que está sano pueda explayarse y entonces disminuir un poco la línea. Entonces, dentro de los mediadores inflamatorios que existen en el EPOC, tenemos mediadores quimiotácticos, como dijimos, el leucotrieno y también la interleuquina 8 que atrae al neutrófilo, ¿no? Tenemos también citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que van a amplificar el proceso inflamatorio y también tenemos factores de crecimiento que son los responsables de producir los fibroblastos, ¿no?
Entonces hemos hablado de que hay inflamación, hemos hablado de que hay un desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas, pero también hay cambios oxidativos, ¿ya? Tanto el humo de leña como el humo de cigarrillo, a la hora de activar a las células epiteliales y también en los macrófagos, van a producir sustancias oxidantes, ¿no? Va a haber estrés oxidativo, se llama, especialmente a través del oxígeno. Y este estrés oxidativo puede alterar la función de la mitocondria, alterar también la formación del ADN, peroxidar al lípido, ¿no? Y también producir señalizaciones inflamatorias para destrucción de las células. Como les dije, no solamente se produce una alteración del bronquio, no solamente es una destrucción del alveolo, sino también hay este compromiso de de la circulación pulmonar, ¿no? Acá tenemos un vaso sanguíneo normal con su muscular, con su íntima, y acá tenemos un vaso sanguíneo de un paciente que tiene EPOC o aquellos pacientes, por ejemplo, que todavía no tienen EPOC, pero que están fumadores, ¿no? Donde ven ustedes que hay un incremento de la musculatura y también un incremento de la íntima y la aparición de bastante moco, y esto reduce entonces la vía aérea, ¿no? Por eso es que el paciente tiene dificultad para respirar. Hay otro término que se llama hiperinsuflación en el EPOC. Este, Esto quiere decir de que el paciente que tiene EPOC, sus bronquios están pequeños y entonces entra el aire y no lo deja salir, ¿ya? Este es un esquema de un aparato respiratorio, ¿no? Acá está semejando a lo que es la tráquea. Esto es la caja torácica donde están los pulmones y este es el diafragma, ¿no? Vendría a ser algo normal. Pero cuando hay un EPOC y vemos de que la vía aérea está engrosada, entonces lo que va a hacer es entrar el aire, pero no puede salir, ¿no? Porque hay un efecto de válvula que hace que impida que salga este aire. Entonces, la pared torácica, la caja torácica, se va a ensanchar para permitir quedarse todo ese aire, ¿no? Y no necesariamente porque hay mayor cantidad de aire se va a producir una difusión de gases, ¿no? No se va a producir una difusión de gases. Lo que hay es un volumen residual aumentado. Y miren cómo el diafragma, de ser una cúpula, se aplana porque también tiene que dejar espacio para que ese aire se acumule ahí, ¿no? Inclusive el corazón se vuelve medio elongado, medio largo, porque también le deja espacio a ese aire, ¿no? Entonces ese aire que no sale, no interviene en el intercambio gaseoso, por lo tanto, se va a producir este, una disnea, ¿no? Una dificultad respiratoria. Acá, lo que trata de explicar también lo de la hiperinsuflación, ¿no? Acá estamos un paciente que tiene su bronquio normal, perdón, su bronquio normal y esto es en el EPOC. Ese es en inspiración. En inspiración entra el aire y los pulmones se abren, ¿no? A la hora que se abre, a pesar de que hay un EPOC, se abre el bronquio. En expiración, ¿qué pasa? El pulmón se encoge, ¿no? Y a la hora de encogerse va a aumentar la contracción muscular de la vía aérea y se va a producir pues ruidos bronquiales, ¿no? Como por ejemplo la expiración prolongada, los estertores sibilantes, los roncantes, ¿no? Que son característicos del EPOC. Al inicio les dije de que no solamente era el vaso sanguíneo, el alveolo, el bronquio, la matriz extracelular, sino también hay una inflamación sistémica, ¿no? Y esta inflamación sistémica hace que disminuya la masa muscular, como están viendo ustedes en esta persona, ¿no? Entonces, al disminuir su masa muscular, va a producir entonces una disminución de la presión de inspiración y la presión de expiración, ¿no? Como ven ustedes acá.
está disminuido en un paciente que tiene EPOC. Miren ustedes cómo era la fotografía de esta persona antes de tener EPOC y cómo era su fotografía después de tener EPOC, ¿no? Entonces ven ustedes un paciente anémico, un paciente pálido, muy adelgazado, sin musculatura, ¿no? Inclusive triste, qué sé yo, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es de que las citoquinas proinflamatorias que se originan del macrófago no solamente producen un proceso inflamatorio en el pulmón, sino también a nivel sistémico, ¿no? Entonces, este proceso inflamatorio a nivel sistémico va a desencadenar depresión, osteoporosis, anemia, diabetes, insuficiencia cardíaca, etcétera, por inflamación sistémica, ¿no? Y bueno, el tratamiento, si hemos dicho de que es solamente una obstrucción bronquial, se utilizan medicamentos que abran el bronquio, ¿no? Que pueden ser beta 2 agonistas o pueden ser anticolinérgicos a través de los receptores muscarínicos. Este es un cuadro que diferencia lo que es el asma del EPOC, ¿no? Hemos dicho en el EPOC está presente el neutrófilo que produce proteasas, está presente el macrófago que produce citoquinas proinflamatorias y está también el CD8 que a través de las perforinas y granzimas va a producir una destrucción del alveolo. Y en el caso del asma son otro tipo de células, ¿no? Están los eosinófilos, también pueden estar los macrófagos, pero en menos cantidad que igual que en el EPOC, ¿no? Y en el caso de los linfocitos T, aquí están aumentados los CD4. Hemos dicho en el EPO que está presente la interleuquina 8, que es el que va a atraer al neutrófilo. Está presente también la factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que van a producir esta inflamación de la vía aérea, pero también sistémica. Y estrés oxidativo, ¿no? En cambio, en el asma, van a tener otro tipo de citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13. Y el proceso inflamatorio básicamente se produce por aumento del óxido nítrico, ¿no? ¿Cuáles son las vías aéreas o cuál es la implicancia anatómica del EPOC? Hemos dicho de que no solamente es la vía aérea pequeñita, sino también es el alveolo, los vasos sanguíneos, los sistémicos, ¿no? Mientras que en el asma solamente es la vía aérea de mayor tamaño. Entonces ahora vamos a hablar del asma, ¿no? El asma, como les dije, tiene células un poco diferentes, el eosinófilo, las células CD4, ¿no? El TH2, ¿no? En las estructuras que se van a ver implicadas principalmente es el músculo liso de la vía aérea. Pero si es muy grave, entonces sí puede involucrar pues al endotelio, al fibroblasto, ¿no? Y hay mediadores inflamatorios, porque la definición del asma es una enfermedad inflamatoria crónica con obstrucción de la vía aérea, pero que es reversible, ¿no? Ya sea con medicamento o sin medicamento puede ser reversible. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que se desarrolle el asma? Hay factores genéticos, pero son factores que no se han demostrado de que solamente uno de ellos, un gen, es el que está relacionado solamente al asma. No, ¿no? Por eso se dice que el asma es multifactorial. Hay factores ambientales también, ¿no? Por ejemplo, la dieta, ¿no? La dieta rica en carbohidratos puede producir asma. Por ejemplo, algunos medicamentos como los AINES pueden producir asma. O algunas infecciones, especialmente las virales, también pueden desencadenar asma, ¿no? Y la contaminación ambiental, ni que se diga. Entonces tenemos dos fenotipos del asma. El asma que es alérgico y el asma que no es alérgico. El asma alérgico generalmente es el 80%, ¿no? De todos los asmas. Acá vamos a ver la clasificación del asma. Antes de eso, el asma puede ser, puede tener desencadenantes de los síntomas, ¿no?
no que produzcan asma, sino desencadenan los síntomas. Y ahí están, por ejemplo, la picadura de la abeja, si el paciente es atópico a la abeja. Ahí está también algunos alimentos como los cítricos, como los guantes, por ejemplo, de látex, ¿no? Cuando uno es alérgico también los guantes. Pero yo creo que hay varios estudios, ¿no? Donde se ha visto de que aunque las mascotas estén dentro del hogar con el niño especialmente, no van a desencadenar asma, ni la caspa, ni el pelo, ni nada de los, ¿cómo se llama? De las mascotas, ¿no? Lo que sí puede producir es, rinitis alérgica, el pelo del gato, pero no asma, ¿no? Entonces el asma alérgica, que es el 80%, va a comenzar con un alergeno, ¿no? Supongamos que a una persona le pica una abeja, ¿no? Ese es el alergeno. Este alergeno va a necesitar una célula presentadora de antígeno para que lo presente al linfocito T, que es virgen, ¿no? Este linfocito T se va a diferenciar en CD4 y CD8 y va a intervenir principalmente el CD4. Como saben ustedes, el CD4 se va a dividir también o madurar y a diferenciarse en TH1 y TH2. Y principalmente es el TH2 es el que va a estar involucrado en esta enfermedad. Entonces dijimos el TH2, ¿no? ¿Y qué hace el TH2? Porque es una célula de la inmunidad adquirida, pero que solamente ayuda, ¿no? No es que destruya. Entonces, a través de la interleuquina 4 y la interleuquina 13 va a producir una activación del linfocito B. Y el linfocito B va a producir anticuerpos, principalmente la inmunoglobulina E, ¿no? Esta inmunoglobulina E va a producir a través de la interleuquina 5 la atracción del eosinófilo. Esta es la célula más importante del proceso inflamatorio de la vía aérea en el caso del asma, ¿no? Como les dije, el 80% del asma es alérgica, pero hay un porcentaje un poquito reducido, donde interviene el humo de cigarrillo, especialmente en la madre, no las que fuman, donde se va a producir también citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y células que son de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida y que finalmente van a conllevar a producirse eosinófilos, ¿no? Y estos eosinófilos son los que van a producir el proceso inflamatorio de la vía aérea. Cuando el linfocito B es activado, a través y secreta pues sus inmunoglobulinas, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a facilitar la degranulación del mastocito. Entonces acá tenemos el mastocito y miren cómo se degranula, ¿no? Y libera muchos mediadores inflamatorios. Dentro de ellas está la histamina, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas, etcétera, ¿no? Que son los que finalmente son los que van a producir el proceso del asma, ¿no? Con broncoconstricción, con ¿cómo se llama? Aumento del moco, ¿no? Con la presencia del proceso inflamatorio bronquial. ¿Cómo se clasifica el asma? Hay varias clasificaciones del asma, pero por ejemplo, esta es una clasificación donde se clasifica de acuerdo al control, ¿no? Por ejemplo, puede ser que de repente la mamá trae un niño a su consulta y el médico le pregunta, ¿y cómo está su niño, no? Y le dice, bueno, va al colegio, no falta, duerme toda la noche y de vez en cuando tiene pues un poco de tos y le doy su beta 2 agonista y mejora, ¿no? El salbutamol. Entonces, ese significa que es un asma probablemente controlado.
Pero si dice, bueno, sí, sí está bien, pero en la noche se despierta y a veces tengo que darle su salbutamol, entonces es un asma parcialmente controlada. Quiere decir que no solamente tengo que darle salbutamol, sino tengo que darle un medicamento controlador que es un corticoide inhalado, ¿no? Y si es que no está controlado, porque me va a decir, pues, no falta al colegio, no va, porque, ¿cómo se llama? Toda la noche estuvo mal, etcétera. Entonces significa que es un asma no controlado y que necesita medicamentos probablemente también por vía oral, ¿no? Hay dos fases del asma, una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana es la que interviene el alergeno, interviene la célula presentadora del antígeno, interviene la diferenciación del linfocito T en TH2, interviene la activación del linfocito B, la producción de inmunoglobulina E y la degranulación del mastocito. Entonces, todo este recorrido va a producirse en la fase inmediata, donde los mediadores inflamatorios, como la histamina, van a producir broncoconstricción, ¿no? Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en emergencia, cuando va un niño, porque tiene una crisis de asma, lo primero que van a hacer los médicos que se encuentren allí en emergencia es darle nebulización, ¿no? Para que se pueda abrir su bronquio a través de un beta 2 agonista, como por ejemplo el salbutamol o el fenoterol, ¿no? Y tenemos la fase tardía, donde ya interviene el eosinófilo, ¿no? El eosinófilo que es una célula que va a intervenir en el proceso inflamatorio. Como les dije, habían algunas condiciones desencadenantes del asma, ¿no? Esto ya lo hemos visto, eso también. La fase tardía, ¿no? La fase tardía, entonces acá tenemos el alergeno, tenemos las células, los linfocitos T, y estos linfocitos T, van a producir, interleuquinas, las 5. Las 5 es el quimiotáctico del eosinófilo, ¿no? Entonces, esta citoquina lo que va a producir es de que la médula ósea genere eosinófilos, salgan estos eosinófilos y vayan por la sangre hacia el alvéolo donde se encuentra, perdón, a la vía aérea, el bronquio, donde se encuentra este proceso inflamatorio. Y entonces son los que me van a decir los síntomas de disnea, de silbido de pecho, que va a presentar el paciente que tiene asma, ¿no? En esa fase tardía. Entonces, para el asma necesito las células dendríticas, ¿no? Que van a presentar al alergeno, al linfocito TH2, que se ayuda a través de los interleuquinas 4, 5, 9 y 13, ¿no? Necesito el mastocito, que es el que va a hacer la degranulación de las sustancias liberadoras de inflamación, ¿no? Como la histamina, por ejemplo. Y acá está el eosinófilo, ¿no? El eosinófilo que tiene una proteína catiónica, neurotoxinas, peroxidasa, leucotrienos, citoquinas, que son las que van a producir el proceso inflamatorio crónico del paciente que tiene asma, ¿no? Hay una teoría que hasta ahora resulta muy interesante, ¿no? Una teoría donde dice de que nuestro cuerpo tiene que tener un equilibrio de los linfocitos TCD4 entre el TH1 y TH2, ¿ya? Entonces, el TH1 que tiene que ver con bacterias y el TH2 que tiene que ver con alergias. Entonces, se dice de que si yo tengo más TH1, por lo tanto tengo menos TH2 y por lo tanto tengo menos alergias. Pero si yo tengo poco TH1, voy a tener más TH2 y entonces más alergias. Entonces se dice que, por ejemplo, un niño que está en la calle, que no se lava las manos, que está en el piso, que se come la comida del piso, etcétera, etcétera, va a tener muchas infecciones. Entonces, al tener muchas infecciones, tiene mucho TH1.
Al tener mucho TH1, tiene poco TH2, por lo tanto ese niño no va a ser asma. Pero si por ejemplo es al contrario, ¿no? Yo tengo un niño que su mamá le lava cada rato, que utiliza gel alcohol, que no le da nada que haya caído al suelo, etcétera, etcétera. Entonces este niño de acá no va a tener TH1, pero sí va a tener harto TH2. Por lo tanto, este va a tener asma, ¿no? No hay bacterias que produzcan, desencadenen el asma, pero el virus sí puede desencadenar el asma. Entonces, un paciente que sufre de asma debe de todas maneras vacunarse contra la influenza porque es un desencadenante de la crisis del asma, ¿ya? Entonces, las infecciones virales van a tener también una respuesta celular y van a activar también a los linfocitos T helper y también a los linfocitos TH2. Por eso es de que una infección viral sí puede desencadenar asma, ¿no? Y finalmente, si es que un paciente tiene asma y no recibe tratamiento adecuado, va a tener una remodelación de la vía aérea, que significa fibrosis, aumento de vasos sanguíneos, reclutamiento de células inflamatorias y engrosamiento muscular. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo ¿Todo tengo claro? una duda. Pero, doctor. No sé Ok. si hay, doctora, Sí, dime. yo tengo una duda Ajá. sobre, no sé dónde está la diapositiva. Es de la activación de los linfocitos B. ¿Ya? Me perdí un poco porque entendí que se activaba las células, las Mm. Ya interleuquinas ahorita te la 4 busco, y pero a ver. 13. Ajá, ese es. Ya, acá. ¿Lo miras? ¿Miras Mm. la diapositiva, doctora? Sí, 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 puedo ver la diapositiva. Ya. Entonces yo dije que el linfocito TH2, a través de interleuquina 4 y 13, activaban al linfocito B. El linfocito B produce anticuerpos, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a ir al mastocito. Y el mastocito es el que se va a degranular y va a producir la salida de histamina, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas y esas sustancias que se llaman mediadores, no citoquinas, sino mediadores inflamatorios, son los que van a producir la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y broncoconstricción. Esa es la fase temprana del asma. Y la fase tardía es cuando a través del linfocito TH2, la interleuquina 5, atraen al eosinófilo. Y este eosinófilo sí es el que va a producir proceso inflamatorio, no solamente broncoconstricción, sino proceso inflamatorio, que solamente se mejora con el corticoide, ¿no? No hay otra forma actualmente. ¿Sí está bien? Sí, doctora, más claro. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctora, disculpe, me pareció Sí. bastante interesante lo que mencionaba de esta teoría de TH1, TH2. Ajá. Eh, Más o menos, no, bueno, que quería tener un poquito más claro. Mencionaba que el TH1 Ujú. en general lo que va a hacer es aumentar el interferón gamma, me parece, Ya. que como que actúa contra las infecciones, ¿verdad? Ajá. Y cuando este está aumentado, el TH2 baja. Exacto. Y por eso es que mencionaba que por, niños en condiciones, por ejemplo, hacinados y demás, no tenían tantas reacciones Más que alérgicas. hacinados es que esté en condiciones insalubres que permita que tengan varias infecciones y por lo tanto tienen de repente más TH1 y no TH2, ¿no? Mm. Y los de TH2, al contrario, tienen más esta, digamos así, O sea, son los más susceptibilidad. cuidaditos, los más limpios, ¿no? Y por lo tanto no tienen TH1. Entonces, al no tener TH1, tienen más TH2.
Ujú. Mire, una experiencia personal que yo tuve era que, por ejemplo, mi hija tenía asma, ¿ya? Este, y justamente por eso es que yo decidí ser neumóloga, porque yo quería controlar su asma. Y, pero antes de que yo estudie, y etcétera, me dijeron de una vacuna. Y la vacuna era de su propia orofaringe, de sus bacterias de la orofaringe. Cultivaban esas bacterias y entonces las conformaban en una vacuna y se las ponían intradérmica, ¿no? Entonces yo, yo decía antes, ¿no? Por qué sus bacterias van a protegerla del asma? Y más o menos se explicarían de esta manera. La otra circunstancia que dice que esto es cierto es que cuando un paciente tiene asma, solamente asma, nunca se da antibiótico, porque solamente tiene asma. O sea, una persona no puede tener asma y una bacteria a la vez no puede, ¿ya? O sea, no, es como que una, descarta a la otra. En cambio, si un paciente asmático, por ejemplo, tiene neumonía, va a tener la neumonía, pero no puede tener asma, ¿no? Entonces, hay varias circunstancias que dicen que esta teoría sí es cierta, ¿no? Y doctora, ¿se podría como que trasladar esto no solo para cuestiones, por ejemplo, asmáticas o bronquiales, sino también para otro tipo de situaciones, este TH1 y este TH2, por ejemplo, no sé, con sistema nervioso o inmunológico propiamente, o es específicamente para... Es que eh, como les dije en una clase anterior, el TH2 tiene que ver solamente con la parte alérgica, rinitis alérgica, asma bronquial, de repente alergias en la piel, etcétera, y con hongos y con parásitos, pero no tiene nada que ver con otro tipo de patología, ¿no? entiendo, doctora. Gracias, doctora. Muy bien. Ok, ¿alguna otra duda? Muy bien, jóvenes. Gracias, entonces, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Gracias, doctor. Hasta luego.